Que se titula La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Muy bien, ¿eh? Yo ahí salgo Rosita. Que me ha dado un sol, o me han puesto el microondas, pero algo Rosita sale. Vienes del Caribe, ya toma mucho el sol. Bueno, la resurrección de los muertos. Vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente y podamos entender bien este mensaje, un mensaje bien precioso, bien bonito de nuestro futuro, de lo que nos espera a toda la raza humana, a todas, no solo los que están aquí, no solo los que han recibido a Cristo, sino a todos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este momento de compartir tu palabra. Te pedimos de que tú nos ayudes a entenderla, a comprenderla. Que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros oídos y nuestro entendimiento y podamos comprender las maravillas que tú tienes para nosotros. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Y estos somos nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Ayúdanos a entender, y los que están en las redes y los que lo van a escuchar, Señor, que los corazones que van a recibir esta palabra sean buenos corazones, que sea una tierra cultivada, una tierra ya preparada para que esta semilla caiga y dé fruto con perseverancia a 100 y a 1000 por uno, Señor. Te pido por el predicador para que tú le ayudes a no cometer errores doctrinales, Señor, de que la palabra que se predique sea la correcta, la adecuada, la que sale inspirada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La resurrección de los muertos. Hemos leído en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, de los versículos del 17 al 29. Y estamos estudiando la serie del Evangelio de San Juan completa. Hoy es el tercer discurso cristológico del Evangelio de San Juan. Es la tercera vez que Juan da protagonismo a Jesús para que Jesús hable su mensaje con total libertad. Él está explicando los sucesos que están ocurriendo, Juan, pero deja que Jesús hable con sus mismas palabras. En el primer mensaje que vimos en San Juan, vimos como Jesús habla con un principal de los sacerdotes que se llama Nicodemo, y le presenta la necesidad de una fe bien enfocada para el nuevo nacimiento. Mientras que Nicodemo se creía que por él ser religioso tenía acceso al mismo trono de Dios, Jesús le da el plan de salvación o de condenación. Juan le dice, en Juan 3:16, le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de salvación, Juan 3:16. Pero luego también le da el plan de condenación, el Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este fue el primer discurso de Jesús en el Evangelio de Jesús. El segundo discurso habla con una pecadora, con una samaritana, y se presenta como el Mesías esperado, el que liberará a su pueblo.
Pero la libertad que está presentando es la libertad del espíritu. Acordaos que a la samaritana le dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este espíritu por el cual es comparado con las fuentes de agua viva que surgen de nosotros. En Juan capítulo 4 y versículo 13 dice así: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, ellos abren un pozo y allí sacaban el agua. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y ahora llega el tercer discurso de Jesús. Ahora no habla con un principal de los sacerdotes o de los religiosos, ahora no habla con los pecadores, ahora directamente está debatiendo a todos aquellos que lo están persiguiendo por las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas nunca tienen comunión. Si tú, mi hermano, en tu trabajo intentas hacer lo bueno, en tu vida estás haciendo lo bueno, haces lo correcto, lo que Dios demanda de nosotros, vivimos en santidad, lo normal es que tengamos oposición, en que las tinieblas se opongan a la luz. Alguno criticará tu trabajo, alguno criticará tu manera de vivir, alguno criticará tus formas en que actúas, porque las tinieblas siempre quieren apagar la luz, pero esto es imposible, porque donde hay luz no hay tinieblas. Y en este caso, estos que querían apagar a Jesús eran los fariseos, los judíos que procuraban matarle, aquellos que, viendo a unas maravillas que él hacía, porque aquí salimos de que él sanó a un paralítico de 38 años. Todo Israel lo conocía, todos habían ido al estanque de Betesda y todos habían visto el pórtico donde se sentaba este paralítico. Sin embargo, acusan a Jesús porque lo sanó el sábado. Mira por dónde. Que decir, mira Jesús, que tienes días durante la semana para hacer el milagro y vienes el sábado a curarlo. Justo el día en que estamos reunidos en las sinagogas, el día que tienen que venir a escuchar la palabra de Dios, justo en el día en que nosotros lo consideramos santo, porque Dios dijo que no trabajemos en el día del sábado. Y entonces Jesús les tiene que replicar y les tiene que contestar. Y entonces les contesta presentando su deidad. En este mensaje cristológico vamos a encontrar 5 puntos por el cual Jesús expresa que Él es Dios. No que Él es el Padre, sino que Él está a la misma altura que el Padre. Y nos dice en el versículo 17 y 18 que Él es igual a Dios en su persona. El Padre y Él se parecen en la misma persona, diciendo así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está claro que se está poniendo a la misma altura del Padre. El Padre está en el cielo trabajando. El Padre no mira si es sábado, domingo, lunes o martes. Cuando sus hijos necesitan de Él está presto a ayudarnos. Hermanos, por eso es tan importante la oración. La oración es algo que hizo Jesús para nosotros. Él abrió los cielos, Él abrió el trono de Dios. Y ahora cuando nosotros decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, resulta que nos abre un camino directo donde nosotros hablamos con Dios en persona. Imaginaros que Dios te dijera: no, hija mía, no, hoy no me pidas nada, Madeline, hoy es sábado, hoy no se te ocurra pedirme nada. Es lo que estaban haciendo estos fariseos con Jesús.
Hoy, ¿por qué lo has sanado si hoy es sábado? Quizá era el día más maravilloso para sanar a alguien, en que Jesús hiciera un milagro en el día del Señor. Qué día más precioso que este, ¿no? O en el día del Padre. El segundo punto es que Jesús es igual a Dios en sus obras, en las mismas obras. Vamos a ver los versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Vemos aquí como el Padre, que hizo los cielos y la tierra, que fueron obras grandiosas, le muestra lo que tiene que hacer el Hijo. Esto significa que cuando Jesús tenía 27 años y no había llegado al ministerio, y veía a un enfermo, y él decía: Padre, está enfermo. Y el Padre le decía: no, hijo, no, todavía no ha llegado tu hora. Y Jesús decía: no, ¿cómo que está enfermo? Que yo tengo que sanarlo. No, Jesús decía: hágase tu voluntad. ¿Entendemos? Cuando llegó el momento que él pasó por el estanque de Betesda, el Padre le dijo: a este paralítico hay que sanarle, porque a través de aquella obra vendrían obras maravillosas. Y así es como el Padre le mostraba al Hijo lo que tenía que hacer. Pero Jesús, el tercer punto, es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y a quién quiere dar vida Jesús? Podemos preguntarnos. ¿Será que Jesús ha elegido a los que estamos aquí para salvarnos y a los que están fuera para condenarlos? ¿Será que esto ha hecho Jesús? ¿O Jesús ha dicho: a mi iglesia la elijo yo y a los demás no los quiero salvar? Resulta que Jesús nos dice en el Evangelio y nos muestra su plan de salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿pero a qué mundo? Al mundo de todo el mundo, ¿no? Pero ¿salvó a todo el mundo? No. Para que todos los que en Él creen, ese mundo que era así, se ha hecho pequeño. Entonces Él murió por este mundo. Los de fuera ya no lo quieren recibir. Por mucho que Jesús quiera hacer por ellos, ya no puede hacer nada, porque ellos han decidido. Como le dijo a Nicodemo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres recibieron la maldad que la luz. Cuando un hombre elige rechazar a Cristo, la muerte de Cristo ya no le puede afectar, ya no puede salvarlo, porque el mismo hombre lo ha rechazado. Y vemos cómo ese mundo grande se hace pequeño y se centra en su iglesia, que es su cuerpo, que es su novia, y que Él vendrá a salvarla. ¿Amén? Amén. El cuarto punto es que Jesús es igual a Dios en su juicio. Él puede juzgar a la misma altura de Dios, en el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cómo juzga? ¿Cómo puede juzgar Jesús? Justamente lo que acabamos de enseñar hace un momento, en que Él murió por todos, pero todos aquellos que no lo aceptan ya son juzgados. No por Jesús, sino por su propia palabra. Si una cosa nunca hará Dios, será doblegar el libre albedrío de un ser humano. Un ser humano puede elegir lo que quiera hacer en su futuro,
Nunca se le puede doblegar este libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en un Dios de esclavitud y no en un Dios de libertad. En segunda de Corintios nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque justamente esta es la libertad que nosotros tenemos, de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Pero imaginaros, antes de estar aquí, antes de estar en Jesús, ¿qué libertad teníamos nosotros? Solo la de hacer lo malo, porque no conocíamos lo bueno. Para tú tener libertad, necesitas poder elegir. Cuando hay votaciones, nosotros podemos elegir a nuestro gobernante, porque hay 5, porque hay 6. Pero imaginaros que solo hay uno y podemos votar. ¿Dónde está la libertad? No hay ninguna libertad. Así que Jesús vino para libertarnos, para darnos la libertad de elección de lo que nosotros queremos hacer. Y punto número 5, Jesús es igual a Dios en su honra. Por eso alabamos, por eso adoramos a Jesús como el Padre. En el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy fácil decir, Dios mío, y rechazar a Jesús. Esto lo hacen continuamente en la calle. Yo creo en Dios, yo creo en el Dios Todopoderoso, pero no aceptan a Jesús en sus corazones como su Señor y Salvador. Entonces, si no aceptan a Jesús, no están honrando a Jesús, no están honrando al Padre. Por mucho que digan Dios mío y Dios mío, no sirve de nada, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, que es a través de Jesús. Y dicho esta pequeña enseñanza, de este mensaje cristológico de Jesús, nos vamos a centrar en el mensaje de hoy, que es la resurrección de los muertos. Porque Jesús aprovechó este mensaje para decir que todos van a resucitar. Y que no os maravilléis, pero Él un día pegará un grito y dirá, ¡Lázaro, sal! Y Lázaro salió. Y llevaba 4 días muerto. Imaginaros si solo hubiera dicho ¡sal! ¿Cuántos hubieran salido del sepulcro? Todos los que habían allí. Pero dijo Lázaro. Entonces Lázaro fue el que salió. Y dice que un día todos los que Él llame van a resucitar. Nosotros vivimos una vida que solo la vivimos una vez. Una única vez. Aquí no existe la reencarnación de que uno pasa de un hombre a una mosca y de una mosca a un elefante y de un elefante a una jirafa y al final acaba siendo un mosquito. Esto no existe según la Biblia. Tampoco existe en que tú te mueres y cuando tú te has muerto te quedas en un camino intermedio, que estás ahí en un lugar donde esperas que alguien te saque hasta ver luego dónde vas a ir. Depende del dinero que tengan, irás más arriba o más abajo, depende de la circunstancia, podrás ir tú más arriba o podrás ir más abajo. Todos sabemos que estamos hablando del limbo, de un lugar que se llama limbo, o un lugar de espera. Pero la Biblia no habla nada de eso. La Biblia nos dice en Hebreos, vamos a buscarlo, Hebreos, capítulo 9, versículo 27. ¿Está? ¿Bien? Y de manera que está establecido para los hombres y para las mujeres también, no solo para unos y para otros, no, para los hombres y para las mujeres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No se puede morir 2 veces, no se puede nacer 2 veces. En carne hablamos, en espíritu sí, pero en carne no. Y después hay un juicio. En el momento de la sepultura, en ese momento en que el espíritu abandona el cuerpo, hay un juicio. No hay nada más. Y hay 2 lugares donde podemos ir, dice la Biblia. La vida eterna
el cielo, el paraíso también se le llama, que es un lugar de descanso, que es un lugar donde Jesús mismo preparó hogar para todos los que le aman. Es un lugar preparado hasta que Jesús venga a reinar. No es un lugar definitivo. No es que pensamos que nosotros llegaremos al cielo, los que han creído en Jesús como su Salvador y obedecen sus mandamientos, que llegarán al cielo y allí en el cielo se van a quedar por toda la eternidad. No, es un lugar intermedio hasta que pasen ciertas cosas que vamos a explicar en el día de hoy. ¿De acuerdo? Una de ellas es el reinado de Cristo, porque Cristo tiene que reinar y sus santos vendrán con Cristo para reinar. Pero en otro lugar, cuando un hombre es juzgado, se le llama la muerte, se le llama el infierno y se le llama el lago de fuego. Es el nombre que tiene. Que es un lugar separado de Dios. Es un lugar donde la gloria de Dios no llega allí. Aunque su presencia está allí, porque dice la Biblia, dice el salmista, ¿dónde me esconderé de ti? Si subiera a los cielos, allí está. Y si bajara al infierno, allí también estás. Porque Dios está en todos los lugares. Pero no es lo mismo estar en la bendición de Dios en los cielos que en la ira de Dios en el infierno. Es totalmente diferente. Jesús, para que no os sorprendáis lo que os voy a decir, habló más del infierno que del cielo. Jesús en sus evangelios habló más de dónde iba el hombre sin él que a dónde iba a ir con él. Concretamente, hablar del cielo en muy pocas ocasiones. En una de ellas, él estaba crucificado, estaba a punto de morir y tenía dos ladrones uno a su derecha y uno a su izquierda. Y uno se burlaba, todavía muriéndose se burlaba, y todavía le decía, tú que eres Jesús, el Dios, sálvate a ti, sálvame a mí también. Aún se burlaba. Pero el otro dice, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas malas, y mi castigo está sobre mí. Pero este hombre que tengo a mi derecha es que no ha hecho nada. Es que lo han crucificado, no tiene ninguna culpa. Señor, me arrepiento, acuérdate de mí cuando llegues a tu gloria. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la condenación, Jesús la nombró sin cesar en todos los evangelios. Si tú tienes un pecado que no puedes arrancártelo, mejor arráncatelo y mejor entrar cojo en el cielo que entero directo al infierno. Y así Jesús hizo muchas y muchas comparaciones. Pero aquí Jesús habla de la resurrección de los muertos. De que una persona que ha fallecido hace 200 años va a resucitar. De que una persona que ha muerto hace 2000 años va a resucitar. De que Adán, que fue el primer hombre, va a resucitar. Y Caín, su hijo, que fue un asesino, también va a resucitar. Y su hermano Abel, que era bueno, que hacía las cosas que a Dios le gustaban, y que estos van a resucitar los buenos. Es que todos van a resucitar. Y todos van a recibir un cuerpo. Eso nos dice la Biblia. Y en eso nos basamos nuestra fe. Esto es importante que lo entendamos. Nuestra fe está basada en la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección, no sé para qué estamos aquí. Comamos y bebamos porque mañana morimos y aquí se acabó todo. Pero no, aquí no se acabó todo. Aquí hay un después, hay una vida eterna donde vivirla. Y como he dicho, o se vive en un lugar o se vive en la otra. Primera de Corintios 15. Y podemos dejar un dedito en Primera de Corintios 15 porque lo vamos a leer más de una vez. Y el otro en Juan casi.
Primera de Corintios 15, versículo 15 y versículo 17. Nos dice... Se ha pegado la hoja. Primera de Corintios 15. Versículo 12, perdón. Versículo 12. 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Los que no creen, los que están en el mundo, incluso algún incrédulo dentro de la iglesia, de que no existe la resurrección, de que no vamos a resucitar. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, vuelvo a repetir. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. El capítulo 15 de Primera de Corintios se centra en contestar que los de Corintio le hicieron una pregunta a Pablo que no sabían muy claramente lo de la resurrección. Habían escuchado algo, pero ellos no tenían muy claro si uno iba a resucitar o no iba a resucitar. Habían hermanos que no creían en la resurrección y otros que sí creían. Y Pablo empieza diciendo, mira, Cristo resucitó al tercer día y se le presentó a Cefas, y después se le presentó a los 12, y se le presentó a las mujeres, y se le presentó a 500 hermanos, y da una lluvia de testigos que habían visto a Jesús resucitar, que habían visto que Jesús había resucitado. Y entonces él, bajo esta autoridad, bajo esta fe de que han visto a Cristo resucitar, dice, nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó, nosotros tenemos que resucitar. ¿Eh? Pero en esta resurrección es para todos los hombres, buenos y malos, desde Adán hasta el último hombre que nacerá antes de la destrucción de la tierra y del cielo. Porque esta tierra va a ser destruida, este cielo va a pasar. Nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 28 que habrá un gran juicio, que es el juicio del trono blanco. Y allí todos se van a presentar. Todos se van a presentar, todos los hombres. Y todos se van a presentar de pie y todos van a pasar por el juicio. Pero esta resurrección que estamos hablando no es que todos resucitan a la misma hora, sino que hay un orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vamos a ver aquí en Primera de Corintios, seguimos mirando, capítulo 15 y versículos en adelante. Pero cada uno resucitará en orden. Cristo, las primicias, Cristo el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Tenemos que Cristo es el que va a resucitar primero, ya resucitó. Luego hay un grupo de hermanos que van a resucitar cuando Él venga. ¿Y cuándo va a ser este momento? ¿Y cómo van a resucitar? El mismo Pablo nos da la luz. No quitemos el dedito de Corintios, En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al versículo 18. Vamos a buscar Tesalonicenses. Y aquí nos habla
Pablo del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, que muchos habéis escuchado hablar. Otros no saben lo que significa esto, pero que en un momentico lo vamos a explicar muy claro y muy fácil. ¿Un amén? ¿Lo tenemos? 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice la Biblia dormir, no significa que nos hemos acostado a dormir, sino son los que han dejado el cuerpo. El cuerpo es como si estuviera dormido. El alma está viva con Cristo, pero el cuerpo es como si estuviera dormido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nosotros veremos otra vez a nuestros hermanos en la fe. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, Jesús vendrá en el cielo y con Él vendrá una serie de almas, no desde Adán, porque está diciendo los que durmieron en Cristo. Desde que llegó Cristo, desde que murió Cristo en la cruz, todos los que murieron hasta la venida de Cristo, todos esos vendrán con Jesús. O sea, su iglesia. En pocas palabras, solo su iglesia. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, hermanos, nosotros, los que estamos aquí, que vivimos, no estamos durmiendo. Bueno, a no ser que alguien se duerma de la predicación, pero no. Nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no seremos antes, seremos después. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La imagen, Cristo viene con las almas que están en el cielo, en el paraíso, en la gloria de Dios, hacia la tierra. Y en los cielos, en la tierra, algo empieza a moverse y unos cuerpos empiezan a resucitar. Como Cristo le dijo, Lázaro, sal, él pegará un grito, salid, iglesia, y todos los muertos de hace 2000 años resucitarán. Será un hecho tremendo en el mundo, porque todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero este hecho será un acto tremendo en que esos cuerpos, esos huesos que ya no existen, que muchos han sido destruidos, se los comió un tiburón, otro cayó al fondo del mar, otro ya ni polvo queda. Pero la voz de Cristo es tan poderosa, por eso dijo, obras mayores haré yo, obras mayores. Él resucitará a esos muertos y se unirán con el alma y con el espíritu y se formará un cuerpo nuevo, de los que han muerto en Cristo. Continuamos. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y aquí está la palabra, arrebatados. O sea, nosotros en vida seremos tomados hacia el cielo, juntamente con estos cuerpos que se van a levantar glorificados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La imagen es que la iglesia será tomada y sus cuerpos serán glorificados a la vez y todos se encontrarán con Cristo. Una vez con Cristo, ¿qué va a pasar? Una vez estos cuerpos están con Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos dicho, lo vamos a ver en un momentito, hemos dicho que hay un orden en la resurrección. Primero los muertos, lo hemos visto, en Cristo. Luego
Primero fue Cristo, luego los muertos en el arrebatamiento, o sea, los que vienen con Cristo. Y la tercera resurrección es al fin de los 1000 años donde Cristo va a reinar para el gran juicio del trono blanco, como he dicho antes. Cuando nosotros seamos arrebatados con el Señor, vendremos otra vez para reinar con Él durante 1000 años, porque Él tiene que reinar obligatoriamente en este planeta Tierra. El arrebatamiento de la Iglesia es un hecho glorioso donde nosotros pasaremos de vida a vida sin pasar por la muerte. Y digo nosotros porque desde hace 2000 años esta esperanza está viva en todos los cristianos, pero nosotros estamos mucho más cerca que ellos. Y la Biblia nos narra de que nosotros seremos la última generación. No sabemos si puede venir mañana, si puede venir pasado mañana, si puede venir esta noche. Lo que sí que sabemos es que va a venir. Y el primer juicio contra este mundo va a ser el arrebatamiento de la Iglesia, porque muchos y millones de personas van a dejar este mundo, para que el juicio de Dios empiece sobre los habitantes de este planeta. Todos aquellos que han oído hablar, todos aquellos que se han burlado, todos aquellos que jiji, jojo, yo, y tú eres un cristiano, y tú eres un aleluya, y tú eres no sé qué, y tú eres no sé cuánto, y yo vivo mi vida como yo quiero, todos aquellos tienen que pasar por un juicio en este planeta Tierra, porque Dios así lo ha proclamado. Un juicio tremendo que durará solo 7 años. Pero 7 años donde si somos 8.000 millones de personas, van a morir 7.000 millones de personas. Entre guerras, pestes, hambres, efectos meteorológicos, van a venir meteoritos, van a venir terremotos, van a venir huracanes, va a venir de todo. Lo que ahora hemos vivido, esto es Hollywood en comparación con lo que va a venir. El coronavirus y todo esto son tonterías en comparación de lo que va a venir. Así que la Biblia nos dice que ni aún así los hombres se arrepintieron en Apocalipsis. Pero Cristo, después del arrebatamiento, y nosotros nos vamos al cielo con el Señor, pasará este lapsus de tiempo de 7 años y volveremos todos juntos a bajar con el Señor. Esa es la segunda venida. Una cosa es el arrebatamiento de la Iglesia, que es un suceso intermedio de la Iglesia entre su nacimiento y la llegada a reinar. Y en la segunda venida Cristo viene a reinar con sus santos, que somos nosotros. Y a todos los que estamos en el cielo, y a todos con nuestro cuerpo glorificado, bajamos a reinar con Cristo 1000 años en esta tierra. Pero ¿cómo serán estos cuerpos? ¿Tendremos manos o tendremos alas como los angelitos? ¿Podremos volar? ¿Qué podremos hacer? Vamos a ver en 1 Corintios 15, versículo del 42 al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Nuestros cuerpos, cuando somos enterrados, ¿qué pasa? Se corrompen. Como todo alimento que no lo pones en la nevera y se pone malo, pues nuestro cuerpo es lo mismo. Pero este cuerpo que vamos a tener es un cuerpo que no se va a corromper. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. En poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es este cuerpo? Colosenses nos dice que seremos igual que Cristo. Igualitos que Cristo. Este cuerpo será como el de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús cuando resucitó? Pues que resucitó y cuando tuvo hambre comió.
y comió miel, y comió peces. ¿Pero qué hizo más Jesús? Pues cuando sus discípulos estaban asustados en un aposento, 11 cerrados en una habitación, y estaban allí asustaditos, él se presentó en medio. Él atravesó las paredes y se presentó en medio. Y todos se creían que era un fantasma. Pero Tomás, el incrédulo, que había dicho, yo si no pongo mi mano en su llaga, si yo no me meto mi mano en su costado, yo no me lo creo que ha resucitado. Cuando se encontró delante de Jesús, Jesús le dijo, toca con tu mano. Y cuando él le tocó, era de carne, era de hueso, no era un fantasma. Ese es el cuerpo glorificado que vamos a tener, un cuerpo que se materializa y se desmaterializa. Un cuerpo que puede estar y que no puede estar. ¿Por qué? Porque después de nuestro arrebatamiento, después de la resurrección de los muertos de la Iglesia, necesitamos reinar 1000 años con Cristo. Y para reinar 1000 años con Cristo, es necesario que nuestro cuerpo se pueda materializar en esta tierra como el de Jesús. Pero, ¿y nuestros padres, y nuestros hermanos, y todos aquellos que están en el cielo, que todavía no han recibido sus cuerpos? ¿Cómo están en el cielo? ¿Cómo están allí las almas? ¿Cómo son aquellos cuerpos? Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué dice Juan? ¿Que vio qué? Y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas almas que están esperando descender con Cristo, Juan las pudo ver, no eran transparentes, no era un espíritu que no se puede ver, que no se sabe de dónde va ni dónde viene. El mismo libro de Apocalipsis, unos capítulos anteriores, capítulo 7, versículo 9, dice que después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Estos estaban allá, en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas almas han recibido una ropa para poder estar en el cielo, para poder estar delante de la presencia del Señor. Y todo esto, hermanos, y con esto vamos a acabar, es porque todo se va a terminar. Todo se va a finalizar. Hubo un rey muy sabio hace 3000 años que se llamó Salomón, que escribió un libro muy bonito, el libro de la sabiduría, y dice en ese libro que todo es vanidad de vanidades, que tú puedes llevar tu vida como tú quieras, pero el día que te vas te has dado cuenta que has hecho una gran fortuna en tu vida y que se va a quedar, que has hecho miles de amigos y que se van a quedar, que has vivido tu vida a tu manera y que todo eso se va a quedar. Que lo único importante es lo que tú te puedes llevar a la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que nos podemos llevar en la presencia del Señor? Dice la Biblia que es el amor.
amor es lo que traspasa este mundo físico al otro mundo. El amor que hemos tenido los hermanos unos por los otros. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos lo llevaremos allá. Dice en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, que las lenguas cesarán, que la sabiduría acabará, pero el amor nunca, nunca dejará de existir, nunca dejará de ser. Cuando llegaremos delante del trono de Dios, nos daremos cuenta, y como aquellos 24 ancianos que tenían coronas, les tiraban delante del trono y le decían: es que tu amor, nosotros sentimos tu amor en la tierra y lo sentimos aquí. No hay amor más grande que el que uno dé por sus amigos. Amén. Resucitar, todos vamos a resucitar. La pregunta es: ¿dónde quieres pasar la eternidad? Si la quieres pasar en el cielo, en el paraíso, al lado de Dios, o la quieres pasar en el infierno. La elección es de cada uno de nosotros. La gran mayoría ya hemos hecho esta elección. Pero tú que me estás escuchando, que a lo mejor todavía no has hecho esta elección, tú que todavía piensas que tu vida te pertenece, que tú eres libre para elegir, pero no eres libre para elegir porque no conoces lo bueno ni lo malo, solo conoces lo que se te ha presentado delante. El pecado que se te ha imputado desde Adán y que lo tienes encima, eres un pecador. Y Dios te da la oportunidad de liberarte de ese pecado a través de Jesucristo. Jesús es el único camino. Y ser un hijo de Dios y decidir tu futuro es tan sencillo como arrepentirte de tus pecados y hacerle una oración a Dios. Una oración del fondo de tu corazón. Padre mío y Dios mío, yo sé que soy un pecador. Yo sé que mi manera de vivir no tiene un buen final. Y yo sé que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí y por mis pecados, para limpiarme de mis pecados. Y acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Y te pido perdón por mis pecados. Y prometo seguirte todos los días hasta el fin del tiempo. Y creo que tú resucitaste a Cristo en el tercer día. Y por eso sé que yo también voy a resucitar. En el nombre de Jesús. Amén.